Bueno, en minutos nada más voy a estar hablando con el doctor De Yusheng. Ahí les voy a mostrar, ya le voy a preguntar a él si lo estoy diciendo bien. Fíjense, acá lo tengo. Se dedica a la acupuntura. Él es médico clínico y además es médico acupuntor. Así que tengo un montón de preguntas para él, tanto propias o como que me han dicho, me han encargado otros alumnos, como para sacarle el jugo a esta nota. Lo que espero es que tengan una parte de información de lo que es la cultura china, digamos, en esta área. Y bueno, creo que va a ser un buen representante, digamos, de esta área, así es que en minutitos nada más entra y, y le hacemos las preguntas. Perfecto. Buenas tardes. Buenas Vamos. tardes. Xiao Hao. Juan, ni hao, Gabriela, Juan, Wan. ¿Por qué Wan? Juan. ¿Por qué? ¿Porque ya es la ¿Por noche qué? allá? ¿Por qué? Buenas tardes. No, son las 6 Ah, de la tarde. Wan. Ah, bien, claro, Juan, yo dije Xiao Hao de buenas Xiao tardes. Hao. Claro. ¿Sí? Claro, pero ¿Puede ser? nosotros en Taiwán decimos Juan. Ah, ahí está, claro. Claro. A Y partir de las 8 de la noche en adelante ya sería Juan. Wan, ahí está, ahí. Bueno, Claro. entonces, ni shi Taiwan ren, ni lai zi 对，Taipei, 我 Taiwan. 是台湾人，我出生于台北，Bien. Ni Qiao Zai Yu Sheng. 我的名字是翟佑生，翟是我的 apellido，佑是我的 primer nombre，生是 mi segundo nombre，翟佑啊，生，我姓de Shi Terranova，我叫 Terranova，Gabriela，Gabriela，没错没错，今年我是40岁，40，啊，真的吗？才40岁而已，你看siempre me 起来你 muestra 看 el tono del 4，lo detesto，四你十岁，是40岁，对，ahí está，嗯，我比我是 你大，我比你大，我45岁，exactamente, así.对。嗯，Bien, bueno, estuve viendo un poquito de su biografía y me parece que es médico generalista, pero también es acupuntor, ¿sí? Y la idea de hacer esta presentación es para que lo conozcan muchos estudiantes de chino que van a ver este año de un nivel elemental que se presenta con Progresar Nación. Y entonces, bueno, se me ocurrió, además de enseñarles el idioma, decir, bueno, voy a presentarles distintas personas que representan a la cultura asiática, a la cultura china, a la cultura taiwanesa, para que ellos también tengan otra información además del idioma. Pero además, tengo alumnos que detrás hay familias. Entonces hay mamá, hay papá, hay abuelas, que por ahí yo subo las notas que hago y, bueno, les parecen muy interesantes. Entonces, yo creo que enriquece mucho que ustedes cuenten su parte de su vida acá en Argentina. me ¿Sí? encanta, me encanta la iniciativa tuya y tu forma de difundir nuestra cultura y puentear, ¿no? Porque para mí lo más importante hoy en día es el puenteo. Tal cual, tal cual. Y Es unificar en vez de disgregar. O sea, se sabe que entre cultura no se puede homogeneizar, pero por lo menos podemos llevar a encontrar puntos que podemos llegar a puentear. tal cual. Y he ¿Qué es lo visto que, qué es entrevistas. lo que, disculpa que te interrumpa un poquito, No, sí, está qué bien. es lo que yo hago hace unos cuantos años, el puenteo entre una medicina y la otra. O sea, no fue algo propuesto, pero se fue dando y entonces hoy en día ya sí conscientemente me dedico a eso, a intentar puentear ambas medicinas para ayudar a un paciente o una paciente en vez de derivarla por diferentes especialidades, entonces trato de unificar criterio diagnóstico de ambas y después unifico el tratamiento con un solo método. Entonces, de esta forma es como que los pacientes se sienten más acompañados y más atendidos, porque Ujú. si no es como que se sienten disgregados, separados o fragmentados, cardiología, ginecología,
inmunología, que viene un montón de enfermedades autoinmunes, entonces van por todos lados. Y, Ujú, y, y cuando uno recibe a los pacientes, queja, queja, queja todo el tiempo de que no tengo solución, pero tengo problemas cada vez más. ujú. Sí, Uno o por intenta ahí bloquear. por ahí lo que pasa también es que los medican para una cosa, pero les perjudica en otra. Entonces al final termina siendo Correcto, como correcto. como decís vos, una fragmentación en lo que es Tal- algo que tendría que ser integral, ¿sí? Totalmente, por eso. Pero Sí, bueno, sí, para empezar, digamos, como el tema base, porque esto va en primera instancia para chicos jóvenes, y es como que no quisiera entrar demasiado en un tema científico de entrada, pero son sí, sí, chicos sí, por supuesto, que si por bien son supuesto. jóvenes, son chicos que están empezando la facultad o están en carreras de ingeniería, medicina. Así que esto Qué les va a bueno, aportar, qué bueno. creo que les va a aportar como un camino más, como para Sí, yo, visión. yo, yo tengo dos hijos adolescentes, uno de 18, otro de 13. Entonces, sí, me fui adaptando la forma de hablar con ellos. Entonces, bueno, perfecto, dale, Sí, sí. tenemos una charla Sí, para y chicos de esta edad más o menos. en principio sería poder explicarles la diferencia entre una medicina tradicional china y la medicina occidental. ¿Cuáles son las diferencias básicas? Perfecto. Vamos a empezar por lo que más familiarizado nos tiene, que es la medicina alopática o la medicina, o vulgarmente llamada medicina occidental. Ujú. Es una medicina que básicamente se basa en el hallazgo de las evidencias. Y las evidencias en este caso pueden ser a través de imágenes, estudios de sangre diversos, y entonces en base a esos hallazgos uno intenta ayudar al paciente a erradicar un síntoma o una determinada enfermedad. La medicina china básicamente tiene la visión o sea, como visual desde lo que es, perdón, una cosmovisión que empieza desde el entendimiento de este ser humano como tal, que convive con la naturaleza, que convive con una sociedad, con una familia y consigo mismo. Entonces, el abordaje es a través de la persona y luego la enfermedad. Entonces, el criterio cambia porque primero se atiende a esta persona con su entorno, con sus hábitos, con su historia familiar, con su estado psíquico, con todos ellos. En cambio, la medicina occidental va directamente a la enfermedad. Entonces, digamos, lo que yo encontré como grandes rasgos de diferenciación entre ambas es esa. Y tengo entendido que la medicina occidental es como más paliativa, va directo o sea, la persona ya va al médico cuando está enferma y la oriental es más preventiva, es decir, el chino va al médico para no enfermarse. ¿Eso es cierto? Mira, conceptualmente es así, pero tengamos en cuenta que el acudir al médico depende de cada persona. Por eso es un poco difícil cuando es responsabilidad de la medicina tal o cuando es la responsabilidad de un ser humano que tiene la conciencia centrada de que está enfermo. Entonces, yo te voy a dar mi punto de vista con respecto a este tema que me preguntaste, que es súper interesante. Para mí ambas medicinas son preventivas, ambas medicinas son curativas y ambas medicinas son paliativas según desde el nivel de trato que la ejecutemos. Entonces, hoy en día la medicina occidental, como el nombre lo dice, es alopática. Entonces, el prefijo alo en latín es un antídoto. Entonces, intenta buscar un antagonista de un mal funcionamiento de determinado órgano o de una determinada función y entonces le aplica el tratamiento. Por lo general no se intenta ir en búsqueda de la erradicación del origen del problema. Entonces queda como una especie de tratamiento superficial y que si el síntoma se va y el paciente tiene que tomar de por vida determinada medicación, o si le tengo que extirpar un tumor o un quiste o un fibroma, terminamos en eso y bastó. En cambio, la medicina china es como que conservó todo ese concepto que originariamente la medicina galeónica, que es el inicio de la medicina occidental, también tenía, que es el médico trata, pero a su vez previene.
Entonces, la medicina china en realidad también se perdió mucho en eso, porque al fin y al cabo el que ejerce es la persona. Y la persona cómo interpreta, en este caso, los principios médicos, hace que humanísticamente hablando, la persona puede cometer errores o no. Y ese error de juicio muchas veces se comete también en la medicina china, que es quedarnos con los síntomas, tratamos lo superficial, que es lo más sencillo, más rápido, y listo, despachamos al paciente. Entonces, yo creo que depende más de la persona que de la medicina. O sea, yo trato de explicarle día a día a mis pacientes que no es culpa ni de una medicina ni de otra, porque muchas veces llegan con ese prejuicio de que, ah, no, me hicieron mal esto, esto. No. A ver, es la Pero, persona quien ejecuta, no es la medicina en sí. La medicina en sí tenía los mismos principios, solo que una de ellas se divirtió más que la otra por diferentes motivos. pero puede ser también que el tiempo y el dinero que tenga la persona va a determinar qué tipo de medicina va a elegir. Tiempo, porque me parece a mí que lo que es la medicina tradicional china es como que deja pasar el tiempo correcto que necesita la persona para sanarse, mientras que la occidental es como que busca sanar ahora. Entonces, por ejemplo, yo escuchaba una nota suya, porque usted sé que es de River, y Ajá. escuchaba que hablaba de Bueno, un... veo que hiciste tu trabajo de investigación, bastante Sin, bueno. sin querer, porque Sí. yo no soy periodista, no me dedico a eso, pero sí me gusta saber de a quién voy a entrevistar. Entonces, estaba escuchando de que había un jugador que estaba lesionado y usted decía que la medicina tradicional china en ese caso le iba a tomar como mucho más tiempo sanarse correctamente, pero se iba a sanar. En cambio, la occidental, de acuerdo a los tiempos que tenía este jugador, que tenía que tratar de sanarse lo más rápido posible, era lo más eficaz en ese momento, digamos, pero aunque después le iba a traer consecuencias. Es así. Sí, hoy en día la situación se ha dado de tal forma que para mí es una involución de ambas medicinas, porque en la medicina china también se hace eso. Por eso insisto que la persona quien aplica los conocimientos es muy importante. Entonces, ¿pero qué pasa? O sea, la metodología occidental, como su nombre lo dice, es alopático. Entonces, buscan un antídoto. Pero buscando el antídoto también está, por ejemplo, en el cardiólogo de que ha hecho una intervención angioplástica en el paciente y después le da los consejos correspondientes al paciente se hace cargo y hace hincapié en el paciente de que si en los 3 próximos meses yo lo controlo a usted y usted no ha hecho eso, entonces vamos a tener que conversar más profundamente sobre su propia responsabilidad en llevar a cabo su sanación. Cosas que eso no suele pasar. Eso quizás solía pasar con los antiguos médicos, que los pacientes de otra generación suelen decir, ah, sí, mi médico de familia me conocía desde los abuelos hasta mi último hermano. Bueno, eso se perdió un poco. Por eso digo que no es una cuestión de la medicina, sino que es una cuestión de la ciencia avanza, pero muchas veces la parte humana involuciona. Ujú. Sí, bueno, yo también tengo hijos y yo veo que esto de tener el médico desde que nació, por ahí se perdió mucho porque hay tanta ineficiencia en el momento de entregar, porque ahora en Argentina acá, o por lo menos acá en Mendoza, es todo turnos, es todo por turnos. Entonces, si tenés a tu hijo enfermo, no puedes esperar 3 días a que te toque el turno, o si vas a la guardia, por ahí tienen determinados horarios y los tiempos de unos son otros, entonces por ahí se ha perdido. O sea, si bien trato de mantener esa médica de cabecera, pero por ahí si no hay tiempo de que me lo vea, bueno, tengo que recurrir a otro y ahí es cuando se va perdiendo un poquito. Pero me decían, los sistemas es como que están Sí, cruzados ahora. el sistema médico está colapsado. Esa es la Sí. realidad. Pero La digo, realidad el de sistema Argentina. está cruzado en el sentido de cuando vos vas a hacerte tratar con tu médico, ya sube tu diagnóstico y ese diagnóstico lo puede ver cualquier otro al que vos vayas. En eso sí hemos Sí, sí, avanzado. sí. Ujú. Eso yo tengo entendido de las últimas veces que he vuelto a Taiwán de visita, ya sea de visita o por trabajo. He presenciado cómo trabajan también en Taiwán con respecto a cómo emplear la tecnología para mejorar y optimizar el trabajo de la medicina china. Hoy en día en Taiwán la mayoría de los hospitales son bimodales, donde cuentan con servicios de medicina occidental y servicios de medicina china,
paralelos, sistemas paralelos, pero que la gente después elige qué quiere hacer. Entonces, siempre está, entre comillas, el prejuicio de que la gente elige a lo más conocido, a lo más rápido, entre comillas, y creen que eso es sinónimo de eficacia, entonces van hacia la medicina occidental. Y sucede que muchas veces cuando la situación no mejora o no progresa como uno pensaba de antemano, recién ahí acude a la medicina china. Cosa que yo estoy muy en contra de esa forma de operarse, pero lamentablemente se está dando esa cosa. Te cito rápidamente el ejemplo último que tiene que ver con esto que hablamos recién. Lo que pasó hace 2 años y pico atrás, ¿sí? La pandemia causada por el COVID-19, en China se activó inmediatamente el protocolo occidental. Fíjate vos que no activó el sistema protocolar medicina china, no. Empezaron con la activación del protocolo occidental. Cuando las papas quemaron, cuando ya no sabían qué hacer, recién ahí implementaron el protocolo de la medicina china. Y fue ahí donde ellos pudieron parar con la transmisión masiva. Pero ¿qué pasa? La ONU tapó esas informaciones. La misma China intentó tapar esas informaciones. Motivo, no me quiero meter, pero la realidad fue esa. Y que, no le voy a hacer una pregunta donde, digamos, ¿qué piensa usted que, o qué pensamiento, de acuerdo a la experiencia que tiene usted, es el más cercano a lo que pasó con el COVID? ¿Fue un virus creado o fue un virus que surgió espontáneamente como otros? Eh, el virus este, desde la década del 80 que fue descubierto Ujú, en, entre nosotros los seres humanos, ujú. siempre se pensó que la transmisión era una zoonosis, o sea, se producía entre los animales, Ah, ¿usted habla pero de la gripe aviar? no, 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 hablo no. de, no, no, hablo del coronavirus. Ah, El del coronavirus. Ah, coronavirus, ya, el bien, bien. coronavirus fue descubierto ya en la década del 80, si no Ah, antes, pero yo tengo no, no la sabía información que yo. ya, Ujú, ujú, claro, que ya en la década del 80 ya estaba descubierto, pero siempre se pensó que era una zoonosis, o sea, que se transmitía entre los animales y que convivíamos nosotros con este virus sin problema. Algo pasó con esta cepa número 19 que empezó a transmitir de los animales a nosotros los seres humanos. Algo pasó. Yo te puedo decir hasta ahí nomás, porque tampoco cuento con la información como para fehacientemente decirte, mira, fue esto. claro, claro, Yo claro, tengo mi sin sospecha. investigar. Yo tengo Ujú, mi sospecha. ujú, Una manipulación humana seguramente que hubo, pero ujú, hasta dónde no lo sé. Pero ujú, sí siempre existió entre nosotros y que de repente pasó de ser una zoonosis a transmitirse a nosotros los seres humanos, eso fue ujú. lo raro, fue lo llamativo. Sí, Algo, para mí, algo lo hizo mutar. claro. Sí, 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 sí. Se entiende. Bueno, estaba viendo que usted es discípulo de Chuang Mingguang y a su vez él ha sido discípulo de Tung. ¿Puede ser Tung? ¿Se pronuncia así? Sí, Maestro Tung. sí. ¿Por En qué digo? realidad, sí, perdón que te interrumpa. No, que por qué Es digo que, esto, porque por ahí hay alumnos que me dicen que están por empezar a estudiar acupuntura o alguna medicina tradicional china y siempre les digo, atentos, cuidados, miren la línea de dónde viene para ver, porque hoy por hoy, seamos sinceros, cualquiera arma un flyer y ya arma una capacitación, lo difunde, pero hay que tomar las cosas con mucha delicadeza y siempre preguntar de correcto, qué línea viene. Sí, a mí me parece correcto. interesante esto de que usted aclara en sus publicidades de dónde viene su Sí, conocimiento, su porque, capacitación. Ujú, a ver, voy a compartir rápidamente para que esto no quede tedioso, ujú, eh, ujú, pero que sí es necesario que la gente que, bueno, ya que tocaste el tema, pueda ujú, tener una información más certera sobre de qué se trata. ujú, La ujú, acupuntura, al igual que la fitoterapia china, que ujú, sería la farmacopea china, ujú, siempre estuvo compuesta por dos sistemas paralelos, un sistema de 5 y un sistema de 6, o sea, quinario y sextario. Entonces, el sistema sextario siempre ha sido muy erróneamente, ¿no? Más desarrollado que el quinario. Entonces, el quinario como que quedó relegado
hasta que en los últimos años empezó a surgir y empezó a tomar notoriedad. La acupuntura de Tung, que en realidad es Tong, no es Tung, está mal traducido también, es Tong. El apellido del gran maestro es Tong. Perdón, Gabriela, no te escucho, ¿eh? No, que decía que sí que lo vi con Ahora sí, un, o sea que ahora es sí, ahora sí. ton, ton, Sí, bien. en realidad es Tom, sí, sí, Ujú. o sea, yo transcribí tal cual lo que mi maestro me pasó en su momento. Obviamente, nuevamente acá se ve un error de fonetización, ¿sí? En realidad es Tom. Sí, Lo más cercano sería D-O-N-G, claro, claro, claro. Sí, D-O-N-G, como Tom. Tong Shue, compañeros, ¿sí? Eh, Sí. no, ese Tong, sería Tom, Tong, no. El que decís vos de compañero sería sí, T-O, sí, Tom. NG. Ujú. Ese sería Tom, pero acá no, acá es Tom. Tom Tong. sería D-O-N-G. Ah, con D, bien, bien, Tom. bien, bien. Exacto, porque el otro Sí, sí, es Tom, sí, este este es es Tong. Tom, Ujú. Tom. Bien, Eso. Tom es más parecido sí, a Ni Ching Tong, ¿no? ujú. Lo entendiste? Escuchándolo, ¿lo entendiste? Sí, Ni sí, sí, Tong, sí, ¿no? ni Tong Lama, ajá. Eso, Sí, 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 eso. ni Tong Putong. Entonces, Ujú. exacto. Bien. Tong Shi Zhen Qiu, ¿sí? La acupuntura de Tong, vamos a pronunciarlo bien, la acupuntura de Tong. Es una rama mística de la acupuntura que surgió del sistema quinario. Por qué fue mística? ¿Por qué no se dio a conocer? Porque principalmente es porque China sufrió a lo largo de los miles y miles de años de evolución muchas guerras. En las guerras se pierden cosas. Lamentablemente, uno de los tesoros más importantes de la pérdida, más allá de las personas, la vida de las personas, también son conocimientos. Dicho de paso, en la etapa del reinado del imperio de Qin Shi Huang, que es el emperador Qin, que fue un tirano que mató a muchos eruditos en ese momento, también quemó muchos libros. Entonces hubo Sí, sí, que muchas es cosas que antes a se lo usaba largo. eso. Ujú. Se robaban Eh, todas las cosas eso. valiosas y quemaban los libros, sí. Y tenemos que tener en cuenta que antes eran todos escritos muy sacrificadamente, inscritos en tabla de madera, principalmente de En bambú, tablillas de con bambú. cuchillo. Ujú, ujú. Exacto. Entonces, son cosas que se van perdiendo. Entonces, como se fue perdiendo, entonces, en algún momento alguien lo recuperó. Entonces, en esta familia de acupuntura, de apellido Tom, Tiene que la haber transmisión, habido alguna transmisión también oral, como pasa eso es lo que yo te quiero preguntar. con los judíos, que tienen el Talmud y tienen la Torá. O sea, en la Torá tienen la palabra escrita y el Talmud es todo ese aprendizaje que se ha trasladado verbalmente, ese conocimiento verbal, que eso no se pierde. Correcto. Correcto, así fue. Entonces la transmisión siempre ha sido oral, de generación a generación, y lo único que sabemos hasta ahora es que la acupuntura de Tong surgió en la provincia del Shandong de China. Entonces, a partir de ahí, o sea, se dio a desarrollar y Tong Shikong, que es sería mi maestro abuelo, ¿no? Él trajo este conocimiento a Taiwán después de la Segunda Guerra Mundial, porque él era militar también, y a partir de ahí dio desarrollo en Taiwán a lo largo de sus últimos 30 años de su vida en Taiwán, ¿no? Y esta acupuntura se complementa con la acupuntura sextaria y es muy poderosa porque trabaja principalmente sobre el estado psíquico del paciente. Por eso una de las características del sistema de 5 es que actuamos sobre los Uzan. Uzan son los 5 órganos, ¿sí? Entonces trabaja mucho más sobre todo lo que sucede con los 5 sistemas orgánicos que sobre los 6 planos defensivos. Bueno, vos recién me preguntabas sobre el tema del linaje. Bueno, como todas las culturas orientales, la China es una de las más fuertes y la más, digamos, primaria. Sí, más Siempre milenaria, la transmisión junto con el milenaria, egipcio. exacto, Mm. exacto. Siempre la transmisión ha sido de boca en boca y de la propia familia. Entonces, Tom Sukong tuvo la grandeza que en el año 68 abrió sus puertas y tomó 73 discípulos. Uno de ellos fue mi maestro,
el doctor Wang Quanmin, su nombre es Wang Quanmin, que hoy en día reside en Illinois, Chicago, Estados Unidos. Y bueno, y él fue que me transmitió los conocimientos que él legó de Master Tung en la década del 70. Y le hago una pregunta. Yo soy el tercer discípulo de él. Somos Ujú, 5, yo soy el tercero. ujú. ¿Y le ha pasado, por ejemplo, a tener algún caso donde la medicina occidental no hizo efecto y se aplicó lo que es la acupuntura y se solventó, se salvó esa persona o se sanó? Como yo decía al principio, la mayoría de los pacientes llegan en un estado de, Pero uno que recuerde así para no como que... exagerar, para no decir desahuciado, bastante avanzado. Yo no mm, suelo recibir casos mm. agudos. Hoy en día sí, Como por porque ejemplo un cáncer de la gente, páncreas, un cáncer la de gente páncreas mira, avanzado se puede salvar mediante la acupuntura. vamos por parte. La Mm, mayoría de los pacientes que me llegan no suelen ser pacientes con casos agudos. ujú, Eso ha sido en mis 20 años de trayectoria, la mayoría de pacientes me llegan con casos crónicos, donde han sido abordados ya por otras medicinas, mm, principalmente la alopática. Y ujú, recién ahí llegan como última instancia a mí. Yo trato de conversar con todos mis pacientes y trato de decirles a ellos, preventivamente hablando, de que esto no es lo que se aconseja. No lo dejen como última opción a algo que nunca tuvo la responsabilidad de serlo. Entonces, tienen que tener conciencia de esto. Pero ¿qué pasa? Al no estar en un país donde esto lo tienen como desarrollado primariamente, es muy difícil. Por eso, el arduo trabajo que yo tomo a diario no solamente es atender a la paciente, sino que hago mucha transmisión, hago mucha, digamos, doy muchos consejos. Y uno de los consejos que doy siempre es, no dejen que esto sea como último recurso. Entonces, en los últimos tiempos me han caído más casos agudos porque la gente ya me empezaron a conocer y entonces por ahí traen cuadros infectológicos que ya pasaron por el periodo de incubación, entonces ya no pueden transmitir, pero están viviendo la consecuencia. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando 2 casos de dengue. También traté a mi hijo con varicela. Bueno, este es un caso más familiar, ¿no? sí, 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 Después, no es tan nocivo claro, o caso de invasivo. COVID, claro, caso de COVID he tratado varios también, entonces son casos donde cada vez son más relevantes que uno puede tener esa experiencia que por ahí antes no me pasaba. Entonces, como yo me especializo en tratamiento de fertilidad, la mayoría, te diría que el 99% de las pacientes que llegan ya han sido abordadas por la alopatía, con inseminaciones, con in vitros. Bueno, ya han llegado a esa instancia. Son muy pocas que han llegado sin haber sido tratadas previamente por alopatía. Bueno, escuché en la nota, volviendo a lo que le había dicho de los deportes, porque hace medicina para lesiones deportivas y psicología deportiva o no. No, no, No. la verdad que me hubiese Mm, gustado especializarme en esa rama, porque me encanta el deporte, sobre todo el fútbol. ujú, Eh, He tratado a algunos jugadores de fútbol, pero ajá, no de forma oficial, sino ujú, extraoficial, ujú, inclusive a otros deportistas, sobre todo el tenis y el hockey, ujú, y uno conoce bien el alcance de la acupuntura bien aplicada y a tiempo y la resolución que le puede brindar al paciente, no solamente en efectividad, sino en los plazos. ujú, ¿Sí? Por claro. ejemplo, una artroscopía de rodilla tiene una convalecencia mínimamente de 8 meses. Pero Ujú, ¿qué pasa? Muchas veces esos 8 meses solamente se dedican a la lesión, pero no se dedican a la persona. Entonces ahí donde salen casos, por ejemplo, el que se me viene a la mente, lo más resonante es Fernando Redondo, es el fenómeno Ronaldo, donde ellos, por lesión, justamente de rodilla, no pudieron continuar con su carrera. ujú, ¿Por qué? Porque las lesiones que rehabilitaron por los médicos alopáticos y fisiatras, kinesiólogos, se dedicaron solamente a la lesión. Y nosotros lo que proponemos en la medicina china es primero
contemplar la historia de la persona. Ujú, Y ujú, tratamos a la persona primero, sobre todo la parte psicológica y también la parte alimentaria. ujú. ¿Para qué? Para que esta persona pueda estar mejor centrado consigo mismo en todos los aspectos que hemos hablado recién y luego atendemos la lesión. Sí, No sí, ponemos la sí. lesión como objetivo primario, sino como objetivo secundario. Entonces, de esa forma, preparamos a la persona para la curación. No lo mandamos al muere, que es lo que suele pasar con la metodología occidental. Entonces, el paciente va y se encuentra con una lesión segunda y la tercera, ya está, se le Sí, terminó la carrera. chao. Y si, por No, ejemplo, si una persona se propone mejorar su rendimiento físico, ¿cuáles serían los consejos, digamos, cuál sería el primer paso por el que debería empezar? Cuidarse en los bien, alimentos, incrementar las horas de ejercicio, estar muy bien psicológicamente. ¿Qué es lo primero ahí? bien. Nosotros hay una terminología básica de la medicina china que se llama Qi Zi. Qi Zi, si lo traducimos en el español, sería la constitución. La constitución de la persona está compuesta por su genética y su epigenética. ¿Sí? Ujú, Si usamos la terminología occidental para explicar, tiene una parte genética y una parte epigenética. Lo ujú, que hace hincapié en la medicina china es la parte Hou-Tian-Zhipen. Hou-Tian-Zhipen sería la parte epigenética, que tiene que ver con la influencia de las 6 condiciones climáticas, o sea, Liu Qi, en su estado patológico, perdón, patológico, en su estado aberrante, que se llama Liu Yin, 6 excesos. Trabajamos sobre el estado psíquico del paciente, lo que es el desequilibrio entre sus 7 emociones y 6 deseos. Qi Qing Liu Yu. Y trabajamos también sobre los hábitos. Dentro de los hábitos, uno de los más importantes es la alimentación, junto con los quehaceres de la casa, ¿sí? ujú, Los hábitos básicos de una persona. Y la alimentación, como todo lo relacionado a la medicina china, basamos en el yin y el yang. Yin yang, ¿sí? ujú, Alimentos yin, alimentos yang. Entonces, ¿cuál es la constitución de esta persona? Esta es una persona con un biotipo X, más yin por el estado patológico que tiene ahora. Bueno, mm, entonces buscamos un acompañante que pueda generar de abastecimiento y a su vez complementa lo que le falta para combatir contra la enfermedad. Fíjate vos que acá no buscamos un antídoto, buscamos un aliado de la persona para que la persona se fortalezca y combata contra la enfermedad, que no es lo mismo que sometemos al paciente a combatir cuando nos olvidamos de la persona, que es lo que muchas veces se evidencia en los tratamientos oncológicos occidentales. El paciente se me muere, se me termina con muy mala calidad de vida, a pesar de que ya tiene todos los estudios analíticos, imágenes, lo que quieras, todo limpio. Pero el paciente se me muere. Y eso es lo que yo veo muchas veces acá. Vos recién tocaste un caso de cáncer de páncreas. Sí, se puede, pero hay que ver en qué estadio me llegó el paciente. Nosotros acá en Argentina, por ley, no podemos usar fitoterapia. Lamentablemente no podemos usar fitoterapia, pero la fitoterapia es tan importante como la acupuntura que constituye el pack completo de lo que es Zhongyi, medicina china. Zhongyi, que es acupuntura, moxibustión, fitoterapia y Tuina, que sería la traumatología china. Hay que usar todo. En China se usa todo, en Taiwán se usa todo. Por eso, muchos pacientes con cáncer o avanzado pueden llegar a curarse, sí. Pero también depende mucho en qué nivel de conciencia estaba este paciente a la hora de acudir. Porque muchas veces los pacientes no acuden al médico porque rechazan la enfermedad. Porque la enfermedad, ahora sí vamos a hablar un poquito de la parte psicológica, la enfermedad muchas veces, si no todas las veces, es una manifestación del choque entre el consciente y el inconsciente del paciente. Cuando el inconsciente dice una cosa porque ha tenido una historia de vida determinada que ha generado una infancia determinada, y el paciente cuando alcanza la adultez vive de una forma tal que puede ser totalmente contraria a lo que él recibió o ella recibió en la infancia, o todo lo mismo. Pero ¿qué pasa? Ni una cosa ni la otra, estamos hablando de su propia elección de cómo sería su destino, sino que estaría viviendo el destino
bajo la mirada todavía de un papá o de una mamá. Entonces, ese descentramiento de la mirada, ¿sí? Conscientemente y adulta sobre sí mismo, hace que este paciente muchas veces produzca, adquiere enfermedades para que el cuerpo pueda llamar la atención a este individuo. Entonces el paciente utiliza eso para llamar la atención. Dicho en criollo es eso. Bueno, yo he tenido problemas de tiroides, doctor, y he buscado acá atención porque me dijeron que a través de la acupuntura, pero se podía solucionar, pero es muy caro el tratamiento acá. O sea, cuando pedí el contacto me dijeron directamente, prepárate psicológicamente para el valor que te van a alargar, porque ahí se atiende la mujer del gobernador. Imagínese, o sea, a qué nivel. Hay un solo lugar y es carísimo. Yo quería saber más o menos qué valores maneja usted, o aproximadamente, o con qué se va a encontrar el paciente, porque también tiene eso de que por ahí la medicina occidental es como más económica y por ahí si uno quiere elegir algo más chino, es como ya es pensar en dólares. No, yo sinceramente yo Más allá pienso de que, que la salud no tiene precio, pero obvio, obvio, también hay obvio. que... No, no, entendí tu pregunta. Ujú, Mira, yo creo que el tema de los honorarios de cada profesional ujú, es muy, muy particular, muy personal. Y yo creo que, a ver, no me puedo meter en los bolsillos de otros, yo te ujú, puedo hablar de mi caso. Yo siempre he sido una persona que mira mucho lo mío, también mira lo otro. Entonces, yo nunca me caractericé por eh, cobrar muy caro para ujú, lo que yo hago y lo que yo conozco, lo que yo sé, lo que yo adquirí. ujú. Entonces, si la persona o el Doc, centro te queda un dice, minuto, se corta, hacemos una segundita parte como para darle un cierre, porque no sí, quiero sí, sí, quedarme sí, ahí. ¿Ah? por ¿Perdón? supuesto, como vos quieras, Sí, sí, como sí, vos quieras. porque Dale, tengo un vos montón de avísame, cosas. Ujú. Bien, bien. dale, vos avísame. Entonces, yo creo que como decir, vos, los conocimientos no tiene precio, Ujú, pero uno tampoco se puede aprovechar de la gente. Entonces, yo no soy pro de esa forma de arancelar como a vos te pasó en Mendoza. No lo sé. ujú, ujú, Yo no soy pro a eso. Yo cobro tengo mis honorarios altos, sí, pero ujú, yo creo que mi prestación, mi conocimiento y mi humanidad da para eso. ujú, Pero yo jamás tengo la intención de aprovecharme de la gente y si realmente el paciente no lo puede pagar y lo necesita, yo lo puedo atender hasta inclusive ad honorem. Entonces yo no hago un precio intermedio.